Descubrí que el hombre que amé por 35 años vivió una mentira tan profunda que hasta los muertos formaban parte de ella. Y aún así, encontré la fuerza para comenzar de nuevo a los 67 años. Buenos días. Mi nombre es Eudoxia Pérez Domínguez. Tengo 78 años hoy, pero mi historia comienza mucho antes. Si estás viendo este video, quiero que sepas que detrás de estas arrugas hay una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para la verdad o para comenzar de nuevo. Antes de continuar mi historia, quería pedirte que le des like a este video, te suscribas al canal Diario de la Abuela y me cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo esto. Eso me ayuda mucho a seguir contando historias como esta. Nací en 1947 en San Benito del Valle, un pueblito tan pequeño que ni siquiera aparecía bien en los mapas. Era un lugar donde todos se conocían, donde los chismes corrían más rápido que el agua de lluvia en un canal. Mi familia era humilde. Mi padre trabajaba en el campo, mi madre me cuidaba a mí y a mis 4 hermanos. Desde temprana edad aprendí lo que significaba ser mujer en aquel tiempo: obedecer, cuidar la casa, prepararse para ser esposa y madre. Fue en una kermes de la iglesia en 1962 cuando conocí a Genaro. Yo tenía 15 años, usaba un vestido azul cosido por mi madre y él tenía 20, todo elegante con su camisa blanca almidonada. Genaro no era como los otros muchachos del pueblo. Trabajaba en la única farmacia de San Benito, sabía leer y escribir muy bien, y hablaba de una manera que hacía suspirar a cualquier muchacha. Cuando me sonreía, sentía mariposas en el estómago. El noviazgo fue como mandaba la tradición, siempre con mis padres cerca, encuentros en la plaza después de la misa del domingo, conversaciones sobre el futuro. Él me contaba sobre sus planes de comprar la farmacia algún día, de construir una buena vida. Y yo soñaba con una casa llena de niños, con cortinas que yo misma haría, con olor a pan recién horneado para cuando él volviera del trabajo. Nos casamos en 1964. Yo tenía 17 años, él 22. Nuestra fiesta fue sencilla, en el salón parroquial, con pastel hecho por mi tía Zulmira y música tocada por un conjunto del pueblo vecino. Recuerdo mi vestido blanco que había sido de mi madre, ajustado por la costurera local. Genaro estaba tan guapo en su traje negro, el único que tenía. En nuestra noche de bodas, estaba tan nerviosa que apenas podía mirarlo a los ojos. Mi madre solo me había dicho: «Sé una buena esposa, Eudoxia. Haz lo que tu marido te pida». Nuestra primera casa era pequeña, de 2 cuartos que fuimos construyendo poco a poco. Cada ladrillo colocado era una promesa de futuro. Pronto llegaron los hijos. Teresita en 1965, Josué en 1967 y Marta en 1970. La vida era dura, pero era feliz, o al menos eso creía. Genaro prosperaba en la farmacia. Era respetado en el pueblo, invitado a todas las reuniones importantes. En 1972 logró comprar la farmacia del viejo don Januario. Trabajaba mucho de lunes a sábado, a veces hasta tarde, pero había una constante en nuestra vida, algo tan regular como la campana de la iglesia. Todos los domingos, Genaro iba a pescar con su amigo Gervasio. Lo recuerdo como si fuera hoy. Él se despertaba cuando aún estaba oscuro, se preparaba un café fuerte, tomaba su caña de pescar, su cajita de carnadas y una lonchera que yo le dejaba lista la noche anterior. «Vuelvo antes de la cena, Doxita», me decía, dándome un beso en la frente. Doxita, así me llamaba, un apodo cariñoso que solo él usaba. Gervasio era un misterio para mí. Nunca lo conocí bien. Genaro decía que vivía en el pueblo vecino, Río de las Ánimas, a unos 45 kilómetros de distancia. Una vez pregunté por qué Gervasio nunca venía a casa, y Genaro me explicó que su esposa era muy reservada, no le gustaban las visitas. «Cosas de gente de ciudad grande», decía él, y yo lo aceptaba. Los domingos sin Genaro se convirtieron en mi rutina. Yo me despertaba, arreglaba a los niños para la misa, luego preparaba una comida especial. Por la tarde llevaba a los niños a jugar a la plaza o visitaba a mis hermanas.
Cuando el sol comenzaba a ponerse, lo esperaba en la ventana. A veces Genaro llegaba con algunos pescados, contando historias animadas sobre la pesca. Tenías que haber visto el tamaño del dorado que atrapó Gervasio, Doxita, casi rompe la línea. Otras veces volvía con las manos vacías. El río no estaba para peces hoy. Había pequeñas cosas, detalles que ahora, mirando hacia atrás, deberían haberme alertado. El olor diferente en su ropa, que no era solo de río o de humo de fogata. Los regalos ocasionales que traía. Encontré esto en un mercadito a la orilla del río. Pañuelos delicados, dulces caseros, pequeños adornos. Las historias de pesca que parecían siempre iguales, como si fueran contadas de un guión. Pero yo no cuestionaba. Fui criada para confiar en mi marido, para no hacer preguntas. Mujer decente no cuestiona al marido. Mi madre siempre decía, el hombre necesita su tiempo, su libertad. Y no era solo mi madre, era lo que todas las mujeres de mi época aprendíamos. Así que sonreía, guardaba los regalos con cariño, freía los pescados que él traía y agradecía a Dios por tener un marido trabajador que solo pedía un día para sí mismo. Una vez, en 1978 creo, encontré un recibo en el bolsillo de su camisa cuando estaba lavando ropa. Era de un restaurante en Río de las Ánimas, fechado un domingo. Cuando pregunté, él respondió sin dudar. «Ah, Gervasio y yo almorzamos allí después de la pesca. Estaba lloviendo demasiado para hacer fogata». La explicación tenía sentido, y no pensé más en ello. En otra ocasión, doña Juracía, nuestra vecina más chismosa, vino a decirme que había visto a Genaro en Río el domingo, pero no pescando. Estaba de la mano con una mujer en la plaza central, dijo. Defendía a mi marido con uñas y dientes. Imagínese, doña Juracía, debe haberse confundido. Mi Genaro estaba pescando con Gervasio, como todos los domingos. ¿Sabe usted lo fiel que es a esa tradición? Y realmente lo creí. ¿Por qué dudaría? Teníamos una buena vida juntos. Él era un buen padre, un buen proveedor. Nunca me faltó nada. Los años fueron pasando. Nuestros hijos crecieron. Teresita se casó en 1985 con un muchacho de la capital. Josué se fue a estudiar ingeniería a la Ciudad de México. Marta se quedó más cerca. Se casó con el hijo del presidente municipal y se estableció en el pueblo vecino. La casa se quedó más vacía, más silenciosa. Genaro y yo envejecimos juntos. En 1988, comencé a administrar una pequeña tienda en el centro del pueblo, algo para ocuparme ahora que los hijos habían seguido sus caminos. Y todos los domingos, sin faltar uno, Genaro seguía yendo a pescar con Gervasio. En 1997, después de 33 años juntos, ocurrió lo inesperado. Era un domingo como cualquier otro. Genaro salió temprano a pescar, como siempre hacía, pero volvió más temprano, poco después del mediodía, pálido, sudando frío, con la mano en el pecho. «No me siento bien, Doxita», dijo, apenas pudiendo hablar. Llamé a una ambulancia inmediatamente. La ambulancia tardó una eternidad en llegar en aquella época. En el hospital del pueblo vecino, los médicos hicieron lo que pudieron, pero era un ataque cardíaco grave. En la UCI, sostuve su mano, rezando a todos los santos que conocía. Genaro abrió los ojos una última vez y murmuró algo que en ese momento no entendí. «Perdón, Doxita, Gervasio me está esperando». Pensé que era el delirio de la muerte, que estaba viendo al amigo en el otro mundo. Genaro partió aquella noche, dejando un hueco en mi corazón y muchas preguntas que aún no sabía que tenía. El funeral fue como se espera en un pueblo pequeño. Todos asistieron. La farmacia cerró por 3 días en señal de respeto. Recibí tantos abrazos, tantos «mi más sentido pésame», tantos guisos que los vecinos traían, que apenas tenía dónde guardarlos. Pero había una ausencia notable. Gervasio, el gran amigo de pesca de mi marido, no apareció. Cuando comenté esto con Teresita, ella sugirió: «Tal vez esté de viaje, mamá, o enfermo. Don Gervasio ya debe ser bastante mayor también».
Acepté la explicación. Había tanto que resolver después de la muerte de Genaro. El testamento, la farmacia que acabó siendo vendida, la casa repentinamente demasiado grande para mí sola. Mis hijos querían que me fuera a vivir con alguno de ellos, pero me negué. Esta es mi casa, les dije. Aquí viví mi vida con su padre. Aquí me quedaré. Fue solo 3 meses después de la muerte de Genaro, cuando finalmente tuve el valor de organizar sus cosas, que mi vida dio un vuelco nuevamente. En aquel día de julio de 1997, 3 meses después del fallecimiento de Genaro, finalmente encontré el valor para tocar sus pertenencias. El armario aún guardaba su olor, aquella mezcla de loción para después de afeitar y tabaco de pipa que fumaba ocasionalmente. Cada prenda de ropa que doblaba parecía contar una historia, traer un recuerdo. El traje que usó en la boda de Teresita, la camisa azul que le compré de regalo en sus 50 cumpleaños, el sombrero de paja que nunca faltaba en las pescas. Las pescas. Por un momento, me encontré sonriendo al imaginar a Genaro y Gervasio, sentados a la orilla del río, conversando sobre la vida mientras esperaban que los peces mordieran el anzuelo. Los imaginé ahora juntos, en algún río celestial, continuando su amistad eterna. Fue con ese pensamiento que decidí organizar también el garaje, donde Genaro guardaba sus aparejos de pesca. La caña apoyada en un rincón, los señuelos en una cajita de madera, la vieja bota de hule que usaba para entrar al río. Y fue allí, hurgando en estanterías polvorientas, que encontré una caja de zapatos escondida detrás de latas de pintura. No era una caja cualquiera. Estaba atada con un cordel y tenía la palabra recuerdos escrita a mano en la tapa. Me pareció curioso nunca haber visto esa caja antes en todos los años que estuvimos juntos. Soplé el polvo, desaté el cordel con cuidado y abrí la tapa. El contenido me dejó inicialmente confundida. Había fotos antiguas, recibos amarillentos, tarjetas escritas a mano, una libretita de direcciones y algunos otros objetos pequeños. Tomé la primera fotografía. Mostraba a Genaro muy joven, quizás con unos 25 años, junto a otro hombre de la misma edad, los dos sosteniendo cañas de pescar frente a un botecito de madera. Volteé la foto y había una inscripción: Yo y Gervasio, Río Grande, junio de 1965. Mi corazón dio un salto. Finalmente conocía el rostro del famoso Gervasio, un hombre delgado, de cabello oscuro y sonrisa tímida. Seguí mirando las otras fotos, la mayoría de ellos pescando en diferentes lugares, siempre sonrientes, siempre amigos. Pero entonces noté algo extraño. Todas las fotos eran antiguas, mostrando a los dos jóvenes. No había ninguna foto más reciente de Gervasio. Hurgando más en la caja, encontré un recorte de periódico doblado cuidadosamente. Era un obituario del periódico local de Río de las Ánimas, fechado el 22 de julio de 1965. Falleció ayer víctima de un trágico accidente automovilístico en la carretera estatal el joven Gervasio Mendoza Lima, 25 años, hijo único de Augusto y Clemencia Lima. Deja a su esposa, Isaura, embarazada de 6 meses. Leí y releí aquel pedazo de papel, incapaz de comprender. ¿Gervasio murió en 1965? ¿Pero cómo? Genaro salía a pescar con él todos los domingos por más de 30 años después de eso. ¿Sería otro Gervasio? Pero las fechas en las fotos, el nombre completo, todo indicaba que era la misma persona. Con manos temblorosas, continué revisando la caja. Encontré recibos de un pequeño departamento alquilado en Río de las Ánimas a nombre de Genaro, fechados desde 1966 hasta 1997, pagos mensuales por más de 30 años. También había tarjetas de cumpleaños, de Navidad, del Día del Padre, todas firmadas con letra cuidadosa. Con amor, Dulcinea y tus hijos. ¿Dulcinea? ¿Quién era Dulcinea? En el fondo de la caja había una fotografía que hizo que mi mundo se derrumbara. Mostraba a Genaro, ya con canas, debía ser de unos 10 años atrás, abrazado a una mujer de aproximadamente mi edad y 2 jóvenes adultos, un hombre y una mujer. En el reverso de la foto, con la misma letra de las tarjetas, bodas de plata, yo, Augusto, Jandira
y Eufidio, 1992. Augusto. Mi marido se llamaba Genaro, pero allí, en esa otra vida, él era Augusto. Me senté en el suelo polvoriento del garaje, con aquellos fragmentos de una vida desconocida esparcidos frente a mí. Las piezas comenzaban a encajar, formando una imagen que nunca podría haber imaginado. Mi marido, el hombre que pensé conocer por 33 años, mantenía otra familia y usaba la memoria de un amigo muerto como excusa para visitarlos cada domingo. Las lágrimas vinieron calientes, mezclándose con el polvo del garaje. No sé cuánto tiempo estuve allí inmóvil, tratando de procesar aquella traición monumental. Recordé los domingos a lo largo de 3 décadas, cómo me alegraba cuando él volvía, cómo creía cada palabra sobre las pescas que nunca ocurrieron. ¿Cómo pude ser tan ciega? Recordé cada indicio que ignoré. Los pescados que a veces olvidaba traer, el olor diferente en su ropa, las historias repetitivas, los regalos misteriosos, y aquella vez que doña Juracía dijo haberlo visto con otra mujer. Ella no estaba confundida, estaba diciendo la verdad. Con el corazón en pedazos, pero determinada a conocer toda la verdad, guardé todo de nuevo en la caja, excepto el recibo más reciente del apartamento en Río de las Ánimas. Tenía una dirección, calle de las Acacias, número 47, departamento 2. A la mañana siguiente, me puse mi mejor ropa, un vestido azul marino que usé en el bautizo de mi primer nieto. Me arreglé el cabello, me puse un poco de labial. Mirándome al espejo, vi a una mujer de 67 años con ojos hinchados de tanto llorar, pero aún de pie, aún lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad. Tomé el autobús a Río de las Ánimas con la caja de recuerdos en el regazo. Durante el viaje de 45 minutos, oscilé entre rabia, tristeza y una extraña curiosidad. ¿Quién era esta Dulcinea? ¿Qué sabía ella? ¿Estaría sufriendo también? ¿O Genaro? No. ¿Augusto para ella les habría contado mentiras diferentes a cada una de nosotras? Río de las Ánimas era más grande que San Benito, con edificios de hasta 4 pisos, comercio más movido. Caminé hasta la dirección, una casa de 2 plantas azul claro en una calle arbolada. Antes de que pudiera tocar la puerta, divisé a una mujer en el pequeño jardín delantero, regando flores. Debía tener mi edad, cabello canoso recogido en un moño, vestido simple estampado. Mi corazón se aceleró. ¿Sería ella? ¿Puedo ayudarle?, preguntó al verme parada en el portón. Mostré la foto de Genaro que llevaba conmigo. ¿Conoce a este hombre? Su rostro se iluminó. Claro, es mi esposo Augusto. ¿Es usted amiga de él? Pase, por favor. Augusto. No, Genaro. Entré, sosteniendo la caja con fuerza contra el pecho, como un escudo. La casa era acogedora, decorada con simplicidad y buen gusto. En las paredes, fotos de la familia: Genaro, Augusto, la mujer, los 2 hijos en diferentes etapas de la vida. Una vida paralela, completa, que existía a apenas 45 kilómetros de la mía. Ella me sirvió café en una taza de porcelana delicada. Soy Dulcinea, se presentó. ¿Y usted? ¿De dónde conoce a mi Augusto? Mi nombre es Eudoxia, respondí, la voz más firme de lo que esperaba. Y Augusto era mi esposo también. La taza tembló en su mano, derramando café en el platillo. Por un momento pensé que se desmayaría, pero Dulcinea era fuerte, como yo. Enderezó los hombros, colocó la taza en la mesa y me miró fijamente. ¿Qué está diciendo? Augusto y yo éramos casados desde hace 32 años, dijo. Él murió hace 3 meses de un ataque cardíaco. Genaro y yo éramos casados desde hace 33 años, respondí. Y sí, murió hace 3 meses de un ataque cardíaco, un domingo. El color desapareció de su rostro. Domingo, él siempre salía los domingos para visitar a su madre anciana en San Benito. Decía que estaba en un asilo, que no podía ser trasladada de allí, que lo necesitaba. Abrí la caja y esparcí su contenido en la mesa de la sala. Las fotos, los recibos, el obituario.
Conté sobre las pescas con Gervasio, sobre el amigo que había muerto en 1965, pero que mi marido visitaba todos los domingos. Mientras hablaba, observaba el rostro de Dulcinea pasar por todas las emociones que yo misma había sentido en el garaje. Confusión, incredulidad, ira, dolor. Ella, por su parte, se levantó y fue hasta un estante. Volvió con un álbum de fotos. Conocí a Augusto en 1965. Vino a Río para el entierro de Gervasio, que era su mejor amigo. Gervasio estaba casado con mi prima Isaura. En el velorio, Augusto nos contó que era vendedor de productos farmacéuticos, que viajaba por el estado durante la semana. Comenzamos a cartearnos. Él venía a visitarme cuando pasaba por aquí. Nos enamoramos. Nos casamos en 1967. Decía que su trabajo exigía que viajara de lunes a sábado, pero que los domingos serían siempre nuestros. Mientras hablaba, mostraba fotos de su boda, de los hijos, Jandira, nacida en 1968, y Eufidio en 1970. Fotos de cumpleaños, graduaciones, siempre con Genaro, Augusto presente, sonriendo, viviendo su otra vida. Él siempre volvía a casa el domingo por la noche, diciendo que necesitaba tomar la carretera temprano el lunes. Nunca sospeché. ¿Por qué sospecharía? Era un buen marido, un buen padre. Trabajaba tanto para darnos comodidad. Caímos en un silencio pesado. Dos mujeres de mediana edad enfrentando las ruinas de vidas construidas sobre mentiras. Fue Dulcinea quien habló primero. ¿Qué más escondía? ¿Estamos seguras de que eran solo dos familias? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. De hecho, ¿cómo podríamos saberlo? El hombre que amábamos era capaz de mantener dos vidas completamente separadas por más de 3 décadas. ¿Quién podría garantizar que no había una tercera, una cuarta? Necesitamos buscar más, decidí. En San Benito, en la farmacia, aquí. Necesitamos saber la extensión de esto. Dulcinea asintió, secándose las lágrimas. Mis hijos no pueden saber todavía. Esto los destruiría. Ellos idolatraban a su padre. Los míos también, concordé. En aquel momento, algo inesperado ocurrió. Miré a aquella mujer, mi rival, la otra, y no sentí odio. Vi apenas otra víctima, tan engañada como yo. Alguien que, como yo, dedicó su vida a un hombre que vivía dividido, que nunca fue completamente de ninguna de nosotras. ¿Le gustaría ver más fotos de él con nosotros?, preguntó Dulcinea vacilante. Tal vez ayude a entender quién era realmente. Asentí. Y así comenzó una tarde surreal. Dos viudas del mismo hombre compartiendo recuerdos, descubriendo a un extraño en común en las entrelíneas de nuestras vidas. Pero lo que encontramos a continuación nos dejó aún más perplejas. Aquella tarde en Río de las Ánimas, sentada en la sala de Dulcinea, la otra esposa de mi marido, sentí como si estuviera viviendo un sueño extraño. Pasamos horas mirando fotografías, comparando fechas, descubriendo que, mientras Genaro celebraba el cumpleaños de 15 de nuestra Teresita 2 semanas después, Augusto festejaba la graduación de Jandira de la preparatoria. Cada recuerdo revelado era como un pequeño corte, doloroso, pero necesario. «Quiero mostrarte algo», dijo Dulcinea levantándose súbitamente. Fue hasta el dormitorio y volvió con un libro encuadernado en cuero marrón. Encontré esto entre sus cosas después del funeral. Nunca lo había visto antes. Era un diario. En la primera página, con la letra inconfundible de Genaro, Augusto, estaba escrito: Memorias del Río, 1965-1997. Mi corazón se aceleró. ¿Serían registros de las supuestas pescas? Comenzamos a leer juntas, página por página, y lo que encontramos fue más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar. No era solo un diario de mentiras, era el registro meticuloso de un hombre dividido entre dos realidades. Las primeras entradas de 1965 eran genuinas. Descripciones de pescas reales con Gervasio, conversaciones sobre sueños de juventud, sobre las novias que tenían en esa época, yo y la prima de Dulcinea.
Luego vino el relato del accidente, el dolor por la pérdida del amigo. Genaro escribió: «Hoy enterramos a Gervasio. Una parte de mí se fue con él. ¿Cómo seguir sin nuestros domingos en el río? ¿Quién más va a escuchar mis secretos, mis miedos?». En las páginas siguientes, algo extraño comenzó a ocurrir. Las entradas continuaban como si Gervasio todavía estuviera vivo. «Hoy pescamos 3 dorados enormes. Gervasio me contó sobre su nuevo trabajo. Conversamos sobre política, sobre el futuro del país». Era como si en las páginas de aquel diario mi marido se negara a aceptar la muerte del amigo. Y entonces, en una entrada de 1967, la primera mención a Dulcinea. No le conté a Gervasio sobre Dulcinea. Aún no sé cómo reaccionaría. Después de todo, él era primo del marido de Isaura. Pero cuando estoy con ella, siento una libertad que nunca experimenté. Con Doxita, soy el responsable Genaro, el farmacéutico, el padre de familia. Con Dulcinea puedo ser Augusto, el hombre que soñé ser antes de asumir tantas responsabilidades, tan joven. Recuerdo que levanté los ojos del diario en ese momento y encontré la mirada de Dulcinea. Había lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, así como por el mío. No era solo traición lo que estábamos descubriendo. Era la disociación completa de un hombre que creó 2 identidades separadas, 2 mundos que nunca deberían encontrarse. A medida que avanzábamos en las páginas, vimos cómo separaba meticulosamente sus vidas. Para Dulcinea y sus hijos, él era Augusto Montero, vendedor de productos farmacéuticos que viajaba por el estado durante la semana. Para mí y mis hijos, él era Genaro Pérez Domínguez, el respetado dueño de la farmacia que reservaba solo los domingos para su ocio personal. Lo más perturbador eran las entradas sobre Gervasio. Incluso décadas después de su muerte, Genaro Augusto seguía escribiendo como si el amigo estuviera vivo, envejeciendo junto con él, participando en su vida doble como el único confidente. Hoy Gervasio dijo que estoy enloqueciendo, llevando esta vida dividida. Tal vez tenga razón, pero ¿cómo elegir? ¿Cómo abandonar la mitad de mí mismo? En una entrada de 1980 escribió: «Gervasio preguntó hoy por qué no simplemente dejo una de las familias. Elijo una vida definitivamente. Le expliqué que sería como arrancarme un brazo o una pierna. Amo a mis hijos, a todos ellos. Amo a Doxita con su devoción serena. Amo a Dulcinea con su alegría vibrante. Son partes diferentes de mi corazón. ¿Cómo vivir con solo la mitad de un corazón?». Leímos hasta anochecer, asombradas con la complejidad de la red de mentiras y autoengaño que Genaro Augusto había construido. En las últimas entradas, de pocos meses antes de su muerte, notamos algo preocupante. Él comenzaba a confundir los detalles, mezclando sus 2 vidas. Hoy casi llamé Dulcinea a Doxita. Le conté a Teresita sobre la graduación de Jandira antes de darme cuenta de mi error. Gervasio dice que no voy a poder mantener esto por mucho más tiempo. La edad me está alcanzando. Los recuerdos se confunden. La última entrada, escrita apenas 3 días antes de su muerte, era inquietante. Soñé que estaba en el cielo y allí no existían secretos. Doxita, Dulcinea, mis hijos de ambos lados, todos juntos, sabiendo todo. En el sueño, en vez de ira, había comprensión. ¿Sería posible? Gervasio dice que soy un tonto por aún tener esperanza, pero no puedo evitar pensar, ¿y si de alguna forma mis 2 vidas pudieran encontrarse en paz? El dolor en el pecho no pasa hace días, tal vez sea el peso de tantos secretos. Cerramos el diario en silencio. Afuera, la noche ya había caído. Dulcinea encendió las luces de la sala y me ofreció más café, que acepté automáticamente, aún procesando todo lo que habíamos leído. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella finalmente. Una pregunta simple, pero tan compleja. ¿Qué deberían hacer 2 mujeres de 67 años, viudas del mismo hombre, con los escombros de vidas construidas sobre ilusiones? Primero, respondí después de un largo momento, necesitamos verificar nuestra situación financiera. Si él vivía 2 vidas,
¿Cómo administraba el dinero? Dulcinea asintió, ya tomando algunas carpetas de un cajón. Augusto decía que su salario era depositado directamente. Siempre tuvimos lo suficiente, nunca lujo, pero comodidad. Él pagaba el alquiler de este departamento, las colegiaturas de la universidad de los muchachos. Comencé a hacer cuentas mentalmente. La farmacia de Genaro era rentable, pero no tanto. Siempre pensé que nuestro nivel de vida era compatible con sus ingresos, pero ahora, si él mantenía 2 familias, ¿cómo era posible? Examinamos documentos, extractos bancarios, escrituras. El cuadro que emergió fue perturbador. A lo largo de los años, Genaro había vendido discretamente varias propiedades que heredé de mis padres, tierras en el interior que raramente visitaba. El dinero financiaba su segunda vida. Por otro lado, había usado parte de las ganancias de la farmacia, que debería ser nuestro ahorro para la vejez, para pagar la facultad de medicina de Eufidio, el hijo de Dulcinea. Él robó nuestro futuro para dárselo a ellos, pensé amargamente, pero no lo dije en voz alta. Porque en el mismo instante me di cuenta, él había hecho lo mismo con Dulcinea, robado de ella para darnos a nosotros. Ninguna de las dos había recibido lo que merecía, solo fracciones, migajas de una vida dividida. Ya pasaba de la medianoche cuando decidimos que yo me quedaría a cenar. Era demasiado tarde para volver a San Benito, y aún teníamos tanto por descubrir. Dulcinea preparó una sopa sencilla que comimos en silencio contemplativo. «Tenemos que contarles a nuestros hijos», dijo finalmente. Sentí un nudo en el estómago. Mis hijos adoraban a su padre, preservaban su memoria con cariño. ¿Cómo decirles que el hombre que consideraban un ejemplo era, en realidad, un mentiroso que llevó una vida doble por más de 3 décadas? Tal vez deberíamos esperar, sugerí, descubrirlo todo primero, entender mejor. Dulcinea me miró con una expresión que mezclaba comprensión y determinación. «Eudoxia, ya vivimos suficientes mentiras, ¿no crees? Nuestros hijos son adultos. Tienen derecho a saber la verdad sobre el padre que tuvieron». En el fondo, yo sabía que ella tenía razón. Las mentiras, incluso por omisión, solo perpetuarían el legado de falsedad que Genaro había dejado. Acordamos hablar con nuestros hijos en los próximos días, separadamente, y después decidir los siguientes pasos. Aquella noche dormí en el cuarto de huéspedes de Dulcinea, en sábanas que olían a suavizante de rosas, tan diferentes de las mías en casa, con olor a lavanda. Pequeñas diferencias que componían 2 vidas, 2 familias, 2 mundos que nunca deberían haberse encontrado. Antes de dormir, tomé el diario nuevamente y volví a las primeras páginas. Había una foto suelta allí que no habíamos notado antes. Era de Genaro y Gervasio, muy jóvenes, probablemente aún adolescentes, sentados a la orilla de un río, sonriendo a la cámara. Detrás, un mensaje escrito a mano. Para Genaro, mi mejor amigo, que nuestros sueños corran libres, como este río, siempre juntos, de Gervasio. Contemplando aquella foto en la penumbra del cuarto desconocido, sentí una extraña compasión por el hombre que había sido mi marido. ¿Qué herida tan profunda habría causado la muerte de Gervasio para que construyera una fantasía tan elaborada? ¿Qué vacío intentaba llenar, viviendo 2 vidas paralelas? No estoy justificando lo que hizo. La traición duró décadas. Fue deliberada, calculada, cruel. Pero aquella noche, por primera vez desde el descubrimiento, me permití ver más allá de la ira y el dolor. Vi a un hombre quebrado, incapaz de integrar las partes de sí mismo, viviendo eternamente dividido, eternamente incompleto. A la mañana siguiente, tomamos café juntas, como viejas amigas, no como rivales. Había una extraña intimidad entre nosotras. Al final, ¿quién más en el mundo podría comprender exactamente lo que estábamos pasando? «¿Qué vas a hacer?», preguntó Dulcinea. «Después de contarles a nuestros hijos, después que todo esto salga a la luz, ¿volverás a San Benito y seguirás tu vida?». La pregunta flotó entre nosotras como humo.
¿Qué vida tenía yo para volver? ¿Una casa vacía? ¿Una viudez basada en mentiras? ¿Vecinos que siempre sabrían que fui engañada por décadas? No sé, respondí honestamente. ¿Y tú? Dulcinea miró por la ventana hacia el pequeño jardín donde cuidaba sus flores. Tampoco sé. Jandira quiere que vaya a vivir con ella en la capital. Eufidio está terminando la residencia médica en la Ciudad de México. Este departamento tiene demasiados recuerdos ahora. Quedamos en silencio, dos mujeres de mediana edad enfrentando futuros inciertos, identidades sacudidas, corazones heridos, pero aún latiendo. Fue entonces que Dulcinea dijo algo que cambiaría nuestras vidas una vez más. ¿Sabes? Siempre quise abrir un pequeño restaurante. Cocinar es mi pasión. Augusto siempre decía que era un sueño tonto, que debía contentarme con ser ama de casa. La miré con súbito interés. Curioso, yo siempre quise expandir la tienda que administro, transformarla en algo más grande. Genaro siempre me desanimaba. Decía que era demasiada ambición para una mujer de mi edad. Nuestras miradas se encontraron, una chispa de reconocimiento mutuo encendiéndose entre nosotras. ¿Habrían sido nuestras ambiciones, nuestros sueños personales, amenazas para el delicado equilibrio de su vida doble? Tengo algún dinero guardado, dije despacio, probando una idea que comenzaba a formarse. No mucho, pero suficiente para un nuevo comienzo. Yo tengo el seguro de vida de él, respondió Dulcinea en el mismo tono cauteloso. Y mis ahorros de la época en que daba clases de cocina. Otro largo silencio mientras la idea crecía entre nosotras, improvisada, pero cada vez más sólida. Sería una locura, murmuré finalmente, completamente descabellado. De acuerdo, concordó Dulcinea, y entonces sonrió, una sonrisa verdadera que iluminó su rostro cansado. Pero, ¿quién dijo que tenemos que ser sensatas ahora? Ya fuimos sensatas toda nuestra vida, y mira dónde nos trajo eso. En aquel momento, con el sol de la mañana entrando por la ventana de la cocina de Dulcinea, algo nuevo nació. No era amistad aún, era demasiado pronto. Las heridas aún sangraban. No era exactamente esperanza. Estábamos demasiado realistas para eso. Era posibilidad, la posibilidad de transformar la traición en un nuevo comienzo, el dolor en renovación. Pero antes de cualquier decisión, teníamos que enfrentar el momento más difícil, contarles a nuestros hijos, dejar que el castillo de naipes construido por Genaro, Augusto, se derrumbara completamente. Y su reacción no fue nada de lo que esperábamos. Contarles la verdad a nuestros hijos fue, sin duda, la parte más difícil de toda esta travesía. Después de aquella mañana en la casa de Dulcinea, volví a San Benito con el corazón pesado, sabiendo que necesitaba reunir valor para destruir la imagen que mis hijos tenían de su padre. Primero llamé a Teresita. Mi primogénita siempre fue la más sensible, la que más se parecía a Genaro en el temperamento tranquilo y en la forma ponderada de enfrentar los problemas. Le pedí que viniera a visitarme el fin de semana, diciendo solamente que necesitábamos hablar sobre asuntos importantes relacionados con la herencia de su padre. Después llamé a Josué en Ciudad de México. Mi hijo siempre fue el más distante, no geográficamente, sino emocionalmente. Ingeniero brillante, construyó su vida lejos de San Benito, volviendo solo en fechas especiales. Aún así, idolatraba a su padre. Siempre decía que su ética de trabajo venía de Genaro. ¿Cómo contarle que esa ética tenía una cara oculta? Por último, Marta, que vivía más cerca, mi Benjamina, la más parecida a mí. Terca y práctica, casada con el hijo del expresidente municipal, había construido una vida cómoda en el pueblo vecino. Era quien me visitaba con más frecuencia, trayendo a los nietos para pasar fines de semana conmigo. Mientras tanto, Dulcinea haría lo mismo con Jandira y Eufidio. Acordamos contar separadamente, dejando que cada familia procesara la noticia a su manera, antes de cualquier posible encuentro entre los dos lados. El fin de semana llegó demasiado rápido. El viernes por la noche, Teresita fue la primera en llegar, con su marido Roberto y sus dos hijos adolescentes. Insistí en que los niños se fueran a dormir temprano,
pues necesitaba hablar solo con ella y Roberto. Sentados en la sala, con tazas de té que se enfriaban intactas, conté todo. Mostré las fotos, los recibos, hablé sobre Dulcinea y sus hijos, sobre el diario, sobre la vida doble que Genaro mantuvo por 33 años. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de mi hija. No era solo shock o tristeza, era como si algo fundamental se estuviera rompiendo dentro de ella. Roberto sostuvo su mano durante todo el relato, pero cuando terminé, ella se soltó de él y caminó hasta la ventana, mirando la noche. Imposible, fue todo lo que dijo por un largo momento. Después, volviéndose, ¿estás segura, mamá? Tal vez sea un malentendido, tal vez... La negación es siempre el primer refugio cuando la verdad es insoportable. Mostré más pruebas, expliqué más detalles. Poco a poco vi la realidad instalándose en sus ojos, la aceptación dolorosa. Y entonces, lo que más me sorprendió, la ira. ¿Cómo pudo? Todo lo que nos enseñó sobre honestidad, sobre familia, sobre compromiso, todo mentira. Lágrimas corrían por su rostro. ¿Y tú, mamá? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo soportaste descubrir esto? Su preocupación por mí, incluso en medio de su propio dolor, me conmovió profundamente. Le expliqué que aún estaba procesando todo, que a veces sentía ira, a veces tristeza, a veces incluso un extraño alivio por finalmente conocer la verdad. El sábado por la mañana, Josué llegó, después Marta con su marido. Reuní a todos en la sala y repetí la historia, mostrando las mismas evidencias. Las reacciones fueron tan diferentes como las personalidades de mis hijos. Josué, siempre analítico, tomó el diario y comenzó a examinarlo página por página, como si buscara fallas, inconsistencias que pudieran desmentir todo aquello. La letra es realmente de él, confirmó finalmente, cerrando el libro con un suspiro pesado. ¿Pero por qué? ¿Por qué tomarse la molestia de vivir así, dividido, siempre mintiendo? Marta fue más directa. «Ese canalla», exclamó caminando de un lado a otro de la sala. «Disculpa, mamá. Sé que es doloroso oírlo, pero es lo que fue. Un canalla que te engañó, que nos engañó a todos. Y esa otra mujer, ¿ella sabía de nosotros?» Expliqué que Dulcinea había sido tan engañada como yo, que ella pensaba ser la única esposa de un vendedor viajero llamado Augusto. Lo que siguió fue una tarde intensa, llena de preguntas, lágrimas, momentos de silencio cargado. Mis hijos se turnaban entre consolarme y procesar su propio dolor. La imagen del Padre Perfecto estaba destruida, y con ella, parte de sus propias identidades construidas en relación a él. «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Teresita finalmente, cuando la noche comenzaba a caer. Vacilé. Era hora de contar sobre la idea loca que había nacido aquella mañana en la cocina de Dulcinea. Decidí que sí. No habría más secretos en esta familia. De hecho, Dulcinea y yo estamos considerando una asociación. 3 pares de ojos me miraron con asombro. Expliqué nuestro plan preliminar: unir nuestros recursos, mis habilidades administrativas y el talento culinario de ella para abrir un pequeño restaurante. ¿Ustedes 2 juntas? La incredulidad en la voz de Marta era comprensible. La esposa legítima y... ¿la otra? La otra esposa legítima, corregí suavemente. Ella tiene tanto derecho al título como yo, Marta. Fueron 32 años, un matrimonio completo, hijos, una vida construida. La única diferencia es que el de ella no estaba en papel. Pero aún así, intervino Josué, trabajar juntas, después de todo lo que él hizo, ¿no sería más simple que cada una siguiera su camino, procesando todo esto separadamente? Reflexioné sobre eso antes de responder. Tal vez sería más simple, sí, pero también más solitario. ¿Sabes? Cuando descubrí todo, mi primer impulso fue odiar a Dulcinea. Pero al conocerla me di cuenta. Si hay alguien en el mundo entero que puede entender exactamente lo que estoy pasando, es ella.
Fuimos engañadas por el mismo hombre, de la misma manera, por el mismo tiempo. Y ahora, a los 67 años, tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, no como rivales, no como víctimas, sino como socias. Un silencio pensativo se instaló en la sala. Fue Roberto, el marido de Teresita, quien lo rompió. Me parece valiente, doña Eudoxia, transformar algo tan negativo en algo potencialmente positivo. Le sonreí, agradecida por el apoyo. Mis hijos aún parecían escépticos, pero no se opusieron directamente a la idea. Les pedí que esperaran, que me dieran tiempo para explorar esta posibilidad, para ver si era viable. A la mañana siguiente, recibí una llamada de Dulcinea. Su conversación con los hijos no había sido muy diferente de la mía. Inicialmente shock, luego ira y finalmente una reluctante aceptación. Jandira había llorado mucho. Eufidio había permanecido en silencio por largos periodos, digiriendo todo a su manera. Les conté sobre nuestra idea, dijo Dulcinea. Eufidio piensa que estoy loca. Jandira, bueno, ella dijo que si esto es lo que me va a ayudar a superar todo, me apoya. Intercambiamos información sobre la reacción de nuestros hijos y constatamos cómo, incluso siendo criados en casas diferentes por padres diferentes, había semejanzas notables en cómo procesaban el duelo por la figura paterna que pensaban conocer. ¿Cuándo podemos reunirnos para discutir los detalles de nuestro plan?, pregunté. Una parte de mí aún no creía que estuviéramos realmente considerando esto, pero la otra parte, tal vez la más valiente, ya estaba animada con la posibilidad. Acordamos encontrarnos el miércoles siguiente en el punto intermedio entre nuestras ciudades. Había un pequeño restaurante a la orilla de la carretera, el Descanso del Viajero, donde Genaro probablemente jamás había estado, un lugar neutral para nosotras. En el restaurante ocupamos una mesa discreta en el fondo y esparcimos cuadernos, calculadoras y algunos libros de recetas que Dulcinea había traído. 2 señoras planeando un negocio, nada que llamara la atención de los otros clientes. He pensado mucho sobre esto, comenzó Dulcinea. Si vamos a hacerlo, necesitamos hacerlo bien. No un restaurante cualquiera, sino algo que cuente una historia, nuestra historia de cierta forma. La idea me intrigó. ¿Cómo así? Bueno, lo que nos unió fue la pesca, ¿no? O mejor dicho, la mentira sobre la pesca. ¿Por qué no transformar eso en algo positivo? Un restaurante especializado en pescados y mariscos. Reí de la ironía. Transformar la mayor mentira de nuestra vida en nuestra marca. Había algo poético en eso. ¿Y el nombre?, pregunté, curiosa por ver hasta dónde iba esta resignificación. Dulcinea sonrió, una sonrisa diferente del primer día, más ligera, más genuina. El pescador, sugirió. Simple, directo. La gente pensará que es solo un restaurante de pescados, pero para nosotras tendrá otro significado. El pescador, repetí, sintiendo el peso y la ligereza del nombre simultáneamente. Me gusta. Es apropiado. Pasamos las horas siguientes discutiendo detalles prácticos. Ubicación, un punto intermedio entre las 2 ciudades parecía ideal. Inversión inicial, división de responsabilidades. Dulcinea sería responsable de la cocina, yo de la administración. Nuestro público objetivo serían familias y viajeros que pasaban por la carretera que conectaba las ciudades mayores de la región. Mientras hablábamos, me di cuenta de lo complementarias que éramos en nuestras habilidades y personalidades. Donde yo era cautelosa, ella era atrevida. Donde ella era soñadora, yo era práctica. Era como si Genaro Augusto hubiera buscado en cada una de nosotras diferentes partes de sí mismo. Y ahora, irónicamente, esas partes se reunían para crear algo nuevo. Vamos a necesitar la ayuda de nuestros hijos, comenté, pensando en las reacciones iniciales de los míos. Al menos al principio, hasta que establezcamos todo. Jandira ya se ofreció a ayudar los fines de semana, respondió Dulcinea. ¿Y tú? ¿Tus hijos te apoyan? Están escépticos, pero no se oponen. Josué puede ayudar con la parte financiera.
Él entiende de inversiones. Teresita es maestra, pero en las vacaciones escolares podría echarnos una mano. Marta, vacilé, pensando en mi hija más temperamental. Marta va a necesitar más tiempo. Ella estaba muy unida a su padre. Dulcinea asintió, comprensiva. Eufidio también idolatraba a su padre. Quería ser como él. Está teniendo dificultades para conciliar al hombre que conoció con todo esto. Más silencio, esta vez contemplativo. Estábamos embarcándonos en un viaje incierto, basado en una conexión forjada en el dolor. ¿Sería insensato? Probablemente. Pero a los 67 años, después de descubrir que la vida que pensé haber vivido era parcialmente una ilusión, ¿qué significaba ser sensata? Tenemos que hacer que esto funcione, dije finalmente. No solo por el negocio en sí, sino por nosotras mismas, para probar que podemos reconstruir algo de las cenizas que él dejó. Para probar que somos más que las esposas que él engañó, concordó Dulcinea. Que tenemos valor por nosotras mismas, nuestras propias identidades más allá de él. En aquel momento, sellamos no solo una asociación comercial, sino un pacto de renacimiento. Dos mujeres que convencionalmente deberían ser enemigas, unidas por circunstancias extraordinarias para crear algo totalmente nuevo. Las semanas siguientes fueron de intenso trabajo. Encontramos un pequeño edificio a la venta exactamente a mitad de camino entre San Benito y Río de las Ánimas. Había sido un almacén antes, necesitaba reformas, pero el precio era accesible y la ubicación perfecta. Para nuestra sorpresa, cuando contamos a nuestros hijos sobre el local elegido, la resistencia inicial comenzó a ceder. Josué se ofreció para supervisar la reforma, usando sus conocimientos de ingeniería. Teresita ayudó con la decoración. Marta, a pesar de sus reservas, nos presentó a un contador confiable. Del lado de Dulcinea, Jandira contribuyó diseñando el menú y el logotipo del restaurante. Eufidio, incluso ocupado con la residencia médica, envió dinero para ayudar en la compra de equipos para la cocina. Lo más sorprendente fue lo que ocurrió cuando nuestros hijos finalmente se conocieron. Habíamos temido ese momento, imaginado tensión, resentimiento. En vez de eso, hubo una extraña conexión inmediata, el reconocimiento mutuo de algo familiar en los rostros unos de otros, rasgos de Genaro, Augusto en cada uno, maneras, expresiones que habían heredado sin saberlo. «Es extraño», comentó Teresita después de conocer a Eufidio. «Es como si él fuera el hermano que nunca supe que tenía, y de cierta manera es exactamente eso». Fueron meses intensos de trabajo, de descubrimientos, de ajustes. No todo fue fácil, claro. Hubo momentos de tensión entre Dulcinea y yo, discusiones sobre cómo gestionar ciertos aspectos del negocio. Hubo días en que la ira por todo lo que Genaro había hecho resurgía con fuerza, en que cuestionábamos si no estábamos locas por intentar construir algo juntas. Pero también había momentos de inesperada conexión, como cuando descubrimos que ambas teníamos la misma película favorita de los años 60, o cuando nos dimos cuenta de que tanto yo como ella teníamos el hábito de cantar mientras cocinábamos. Diferentes canciones, diferentes voces, pero el mismo hábito que hacía sonreír a Genaro en dos casas diferentes. Finalmente, a principios de 1998, apenas 10 meses después de la muerte de Genaro Augusto, inauguramos El Pescador. El restaurante era modesto pero acogedor, con decoración que remitía al río y a la pesca, resignificando la mentira que había unido nuestras historias. Y el día de la inauguración ocurrió algo que ninguna de nosotras había previsto. Algo que revelaría una pieza más del rompecabezas que era la vida del hombre que conocimos por nombres diferentes. Era 15 de marzo de 1998, un domingo soleado, fecha que elegimos a propósito para la inauguración de El Pescador. Domingo, el día que por tanto tiempo representó la división en nuestras vidas, ahora sería el día de nuestra unión. Preparamos todo con esmero. Dulcinea comandaba la cocina con la ayuda de 2 jóvenes auxiliares contratados de la región.
Yo administraba el salón con Teresita y Jandira ayudando en la atención. Marta cuidaba de la caja, aún reticente, pero presente. Josué y el marido de Teresita organizaban el estacionamiento improvisado, donde ya se aglomeraban más autos de los que esperábamos. El restaurante, pequeño pero acogedor, tenía una decoración que evocaba el río y la pesca, sin ser excesiva. Fotografías antiguas de pescadores locales decoraban las paredes. Ninguna de Genaro o Gervasio, por supuesto. En el centro del salón principal, un acuario redondo con peces coloridos era el elemento que más llamaba la atención. ¿Nerviosa?, me preguntó Dulcinea, saliendo brevemente de la cocina para verificar el movimiento. En 10 meses de convivencia habíamos desarrollado una dinámica propia, no exactamente una amistad íntima, pero una asociación de profundo respeto mutuo. Un poco, admití, pero es un buen nerviosismo, de expectativa. Ella apretó mi brazo levemente antes de volver a la cocina. Aquel simple gesto decía mucho sobre nuestro camino, de la desconfianza inicial a la capacidad de confortarnos una a la otra en momentos de ansiedad. La comida de inauguración superó nuestras expectativas. La comida estaba impecable. El huachinango a la parrilla con hierbas, especialidad de Dulcinea, fue particularmente elogiado. La atención, a pesar de algunas inevitables fallas de inicio, fluyó bien. Personas de ambas ciudades asistieron, atraídas por la novedad y el boca a boca que nuestros hijos habían esparcido. Fue alrededor de las 3 de la tarde, cuando el movimiento comenzaba a disminuir, que sucedió. Un señor de edad avanzada, apoyado en un bastón, entró solo al restaurante. Debía tener sus 80 años, cabello completamente blanco, pero postura aún erguida, ojos vivos y atentos. Se vestía con elegancia simple, pantalón formal, camisa bien planchada, un sombrero que se quitó al entrar. Fui a recibirlo personalmente, pensando que era solo un cliente más, curioso. ¿Mesa para uno?, pregunté con mi mejor sonrisa de anfitriona. Él me estudió por un momento, como evaluándome. ¿Señora Eudoxia Pérez Domínguez?, preguntó con una voz sorprendentemente firme para su edad. Quedé momentáneamente desconcertada. Sí, soy yo. ¿Nos conocemos? No personalmente, respondió, pero conozco su historia, o mejor dicho, conozco la historia del hombre que unió nuestros caminos de formas que jamás imaginamos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo conocía a Genaro? Pedí que uno de los jóvenes meseros asumiera mi lugar y conduje al señor a una mesa más reservada en el fondo del restaurante. ¿Quién es usted?, pregunté en cuanto nos sentamos. Mi nombre es Augusto Mendoza Lima, respondió, padre de Gervasio. Sentí que la sangre huía de mi rostro. ¿El padre de Gervasio, el verdadero Gervasio que murió en 1965? Pero él debería estar. Hice un cálculo rápido. Si Gervasio tenía 25 años cuando murió, y eso fue hace 33 años, su padre debería tener al menos 80 años ahora. La edad coincidía. ¿Cómo? ¿Cómo supo sobre nosotras?, logré preguntar. El obituario, respondió simplemente. Vi el nombre Genaro Pérez Domínguez en el periódico cuando falleció. No estaba seguro si era el mismo Genaro que conocí tantos años atrás, el mejor amigo de mi hijo. Pero algo me decía que sí. Guardé el recorte, pero no tuve valor de buscarla en aquel momento. Entonces, hace algunas semanas, vi un anuncio de este restaurante, El Pescador, y los nombres de las propietarias, Eudoxia y Dulcinea. 2 nombres poco comunes juntos. Supe que no podía ser coincidencia. Llamé discretamente a un mesero y le pedí que buscara a Dulcinea en la cocina. Ella vino rápidamente, preocupada por mi expresión. Este es el señor Augusto Lima, presenté, observando cómo ella palidecía al oír el apellido. El padre de Gervasio. Dulcinea se sentó con nosotros, tan perpleja como yo. El señor Lima nos observaba con una expresión que mezclaba curiosidad y tristeza. «Ustedes descubrieron entonces», dijo él, no como pregunta, sino como constatación sobre la vida doble de Genaro.
Asentimos en silencio. Él continuó, su voz ahora más baja, más pesada. Gervasio y Genaro eran inseparables desde niños. Crecieron juntos aquí, en esta región. Iban a pescar al río todos los domingos. Cuando mi hijo murió en aquel accidente estúpido, un neumático reventado en la curva de la carretera estatal, Genaro quedó destrozado. Asistió al funeral, claro, pero después desapareció por semanas. Cuando regresó, estaba diferente, más reservado, más dividido. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. Algunas semanas después del funeral, vino a visitarme. Dijo algo que en aquel momento no comprendí completamente. Dijo que mientras pescara con Gervasio los domingos, mi hijo seguiría vivo. Pensé que era solo una forma poética de expresar duelo, de mantener viva la memoria del amigo. Intercambiamos una mirada, Dulcinea y yo. No era poesía, era el inicio de una elaborada ilusión que duraría décadas. ¿Usted sabía sobre las dos familias?, preguntó Dulcinea cautelosamente. Él negó con la cabeza. No directamente, no, pero sospechaba que había algo extraño en su vida. Años después del accidente, encontré a Genaro por casualidad en Río de las Ánimas. Estaba con una mujer y un niño pequeño, y se presentó como Augusto. Me quedé confundido, pero antes de que pudiera cuestionarlo, me llevó aparte y me suplicó que no lo desmintiera. Dijo que me explicaría todo después. Nunca lo explicó. Otro silencio pesado se instaló entre nosotros. El señor Lima suspiró profundamente antes de continuar. Algunas veces, en los años siguientes, vi a Augusto con su familia en Río. Nos saludábamos a distancia, pero nunca conversamos propiamente. Respeté su aparente deseo de mantener las vidas separadas, aunque nunca entendí completamente por qué. Cuando supe de su muerte, muchas preguntas antiguas resurgieron. Y ahora, viéndolas a ustedes dos juntas, creo que finalmente comprendo. Dulcinea sirvió agua para todos, sus manos levemente temblorosas. Tomé un sorbo, tratando de organizar mis pensamientos. Usted dijo que Genaro quedó destrozado con la muerte de Gervasio, comenté. ¿Cree que fue eso lo que desencadenó todo, la creación de esta vida doble? El señor Lima reflexionó por un momento. Mi hijo y Genaro tenían una amistad que iba más allá de lo común. Compartían todo, sueños, miedos, secretos. Gervasio era el único con quien Genaro podía ser completamente él mismo. Cuando lo perdió, creo que algo se quebró dentro de él, como si una parte de sí hubiera muerto también. La parte que era libre, auténtica. Sus palabras resonaban con lo que habíamos encontrado en el diario. Un hombre dividido, incapaz de integrar las diferentes facetas de su personalidad en una sola vida. Él usó su nombre, dijo Dulcinea suavemente, para su otra identidad, Augusto, el Señor. Lima sonrió tristemente. Sí, me di cuenta. Tal vez fuera una forma de homenaje, o tal vez era más fácil construir una nueva identidad a partir de algo familiar, algo cercano a Gervasio. Conversamos por casi una hora. El señor Lima nos contó historias de Genaro y Gervasio en su juventud, dos niños traviesos que se convirtieron en adolescentes soñadores. Cómo habían planeado abrir un negocio juntos algún día, tal vez una posada a orillas del río, donde pudieran pescar diariamente. Cómo Gervasio era el osado, el aventurero, mientras Genaro era el cauteloso, el planificador. Es irónico, dijo en determinado momento. El restaurante que ustedes crearon es muy parecido al que ellos soñaban. A la orilla del camino, cerca del río, un lugar para que los viajeros descansen y coman bien. Nunca lo habíamos pensado así. El pescador no era solo la resignificación de la mentira de Genaro, era, de cierta forma, la materialización de su sueño de juventud, el sueño que había muerto con Gervasio. Cuando el señor Lima finalmente se despidió, nos dejó una caja de madera. Encontré esto entre las pertenencias de Gervasio después del accidente.
Nunca tuve valor de entregárselo a Genaro. Tal vez ahora ustedes puedan hacer mejor uso. Dentro de la caja había un cuaderno antiguo, amarillento por el tiempo, con la letra de Gervasio, diferente a la de Genaro, pero con el mismo estilo florido en ciertas letras, como si hubieran aprendido a escribir juntos. Era un diario de pescas de 1963 a 1965, cada domingo anotado meticulosamente. El clima, las carnadas usadas, los peces pescados, las conversaciones, los sueños compartidos. En la última entrada, fechada una semana antes del accidente, Gervasio había escrito: Genaro confesó hoy algo sorprendente. Dijo que a veces siente que vive la vida equivocada, que tomó decisiones basadas en lo que otros esperaban de él, no en lo que realmente quería. Habló de la farmacia, del matrimonio joven, de las responsabilidades que lo ahogan. Si pudiera comenzar de nuevo, dijo, viviría de forma completamente diferente. Intenté animarlo, decirle que nunca es tarde para cambiar, pero él solo sonrió de esa manera triste. Algunos de nosotros nacemos para vivir una sola vida fielmente, respondió. Otros tal vez necesitarían varias vidas para ser quienes realmente son. No sé bien qué quiso decir con eso, pero sentí una tristeza profunda en sus palabras. Cerramos el cuaderno en silencio, profundamente conmovidas. Era como si hubiéramos encontrado la última pieza del rompecabezas, el origen de la fractura que llevaría a Genaro a construir una vida doble después de perder al único amigo con quien podía ser auténtico. Aquella noche, después que todos los clientes se fueron y nuestros hijos ayudaron en la limpieza, Dulcinea y yo nos sentamos en el porche trasero del restaurante, contemplando el cielo estrellado, cada una con sus pensamientos. ¿Sabes qué es extraño?, comentó ella finalmente. Durante todo este tiempo imaginé a Genaro, Augusto, como un mentiroso calculador, un manipulador frío. Pero ahora vemos a un hombre quebrado, completé. Alguien que no logró ser íntegro en una sola vida. Eso no justifica lo que hizo, dijo ella firmemente. No, no lo justifica, concordé. Pero tal vez ayude a entender. Quedamos en silencio nuevamente, el sonido distante del río como telón de fondo para nuestros pensamientos. Era extraño percibir cómo poco a poco la ira inicial se había transformado en algo más complejo, no exactamente perdón, sino una comprensión más profunda de la fragilidad humana, de la capacidad que tenemos de perdernos en nuestras propias mentiras. ¿Qué haremos con el diario de Gervasio?, preguntó Dulcinea. Pensé por un momento. Creo que debemos guardarlo junto con el diario de Genaro. Son dos partes de la misma historia. Algún día, quizás nuestros nietos quieran entender toda esta extraña historia que unió a nuestras familias. Los meses siguientes fueron de intenso trabajo. El pescador rápidamente ganó reputación en la región por su excelente comida y atmósfera acogedora. Expandimos el menú, contratamos más empleados, hasta comenzamos a servir cenas los viernes y sábados, además de las tradicionales comidas. Vender mi casa en San Benito fue una decisión difícil, pero necesaria. Construimos un pequeño departamento sobre el restaurante donde pasé a vivir. Dulcinea hizo lo mismo, vendiendo su departamento en Río. Vivíamos en lados opuestos del mismo edificio, lo suficientemente separadas para mantener nuestra privacidad, lo bastante cerca para la conveniencia del trabajo. Nuestros hijos, inicialmente reticentes, se fueron acercando con el tiempo. Jandira y Teresita desarrollaron una amistad sorprendente, a pesar de las diferentes personalidades. Marta eventualmente suavizó su postura combativa y comenzó a ayudar los fines de semana más movidos. Josué y Eufidio mantenían contacto a distancia, intercambiando consejos profesionales y, ocasionalmente, historias sobre el padre que ambos descubrieron nunca haber conocido completamente. En 1999 expandimos el negocio añadiendo una pequeña posada al lado del restaurante. Solo 5 habitaciones sencillas pero cómodas para viajeros que pasaban por la carretera. Era exactamente lo que Genaro y Gervasio habían soñado décadas antes. En los años que siguieron,
El pescador se convirtió no solo en un negocio próspero, sino en un símbolo de nuestra inusual historia. Eventualmente, Dulcinea y yo nos convertimos en amigas. No mejores amigas, no íntimas confidentes, pero compañeras de vida que compartían un pasado singular y construían juntas un futuro inesperado. En 2004, a los 74 años, comencé a pensar en disminuir mi ritmo de trabajo. Dulcinea, 2 años más joven, sentía lo mismo. Nuestros hijos estaban establecidos en sus propias vidas con sus familias. Era hora de pensar en la sucesión del negocio. Para nuestra sorpresa, fueron Jandira y Marta quienes manifestaron interés en asumir la administración del restaurante y de la posada. 2 medias hermanas que nunca supieron de la existencia una de la otra hasta la muerte del padre, ahora planeaban continuar el legado que habíamos construido de las cenizas de su mentira. Hoy, a mis 78 años, miro hacia atrás y veo un viaje extraordinario. De ama de casa confiada que creía tener un matrimonio perfecto, a viuda devastada por el descubrimiento de la traición, a empresaria que encontró nueva identidad y propósito en la mediana edad. Si alguien me hubiera dicho aquel día en que encontré la caja en el garaje, que la mayor traición de mi vida se convertiría también en mi mayor oportunidad de recomienzo, jamás lo habría creído. Muchas veces me preguntan si perdoné a Genaro. Es una pregunta compleja. No puedo decir que olvidé o que el dolor desapareció completamente, pero con el tiempo aprendí a ver más allá de la traición, a ver al hombre quebrado detrás de las mentiras, alguien que tal vez nunca aprendió a ser auténtico después de perder al único amigo con quien podía ser él mismo. Y si hay una lección que aprendí en todo este camino, es que nunca es tarde para reinventarse. A los 67 años, cuando muchas personas ya se retiran a una jubilación tranquila, encontré una nueva versión de mí misma, más fuerte, más independiente, más completa de lo que jamás fui como esposa de Genaro. Dulcinea me enseñó mucho sobre coraje y adaptabilidad. Juntas transformamos el mayor dolor de nuestras vidas en algo productivo, significativo. No por él, no para preservar su memoria, sino por nosotras mismas, para probar que somos más que las mujeres que él engañó. El pescador continúa prosperando bajo la administración de Jandira y Marta. Ocasionalmente, aún ayudo en la caja o recibo a clientes especiales. Dulcinea a veces prepara su famoso huachinango para ocasiones especiales. Nuestros nietos crecen conociendo esta historia en común, aprendiendo que las familias pueden tomar formas inesperadas, que los lazos pueden forjarse incluso en las circunstancias más improbables. Y a veces, en las noches tranquilas, Dulcinea y yo nos sentamos en el porche trasero, mirando las estrellas, escuchando el río distante, y sentimos una extraña gratitud. No por la mentira que vivimos, no por la traición que sufrimos, sino por la fuerza que descubrimos, por la amistad improbable que construimos, por la vida que redescubrimos cuando todo parecía perdido. Como siempre les digo a mis nietos, la vida raramente sigue el guión que planeamos. Los mayores desafíos pueden convertirse en las mayores oportunidades, y nunca, jamás, es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Gracias por acompañarme en este viaje, mis queridos. Espero que mi historia haya tocado sus corazones y tal vez inspirado a alguien que esté enfrentando sus propios desafíos. Si les gustó, no olviden dar like, suscribirse al canal Diario de la Abuela y compartir con quienes puedan necesitar oír que siempre hay un nuevo comienzo esperándonos. No importa nuestra edad o circunstancias, hasta el próximo video, desde donde quiera que estén viéndome.